Queridos estudiantes, muy buenos días. Hoy estamos en una nueva clase virtual en el curso de aritmética. Bien, y como es habitual, primero van las indicaciones generales para el buen desarrollo de nuestro aprendizaje. Durante el desarrollo de nuestra clase virtual es importante que prestes atención a cada una de las explicaciones e indicaciones. Luego debes resolver la tarea virtual de división de números naturales. Descarga y resuelve los ejercicios en tu cuaderno y reenvíala por la plataforma virtual a través de actividades. No es necesario imprimir esa tarea, ¿sí? Si tuviese usted la posibilidad de imprimirla, puede imprimir y resolverla en esa misma hoja, ¿sí? Pero ten en cuenta que esa hoja hay que pegarla al cuaderno. Luego, tendrá usted que resolver los ejercicios de la página 24 de su libro. ¿Sí? Para trabajar tanto en el cuaderno y el libro, no olvides hacerlo de manera ordenada y creativa. Bien, con estas sencillas indicaciones, continuamos. Bien, el tema que veremos hoy, división de números naturales. División de números naturales. Empezaremos definiendo lo que es la división, ¿no? Dice, dividir es repartir una cantidad en partes iguales. Y también decimos que la división es la operación inversa a la multiplicación. Es la operación inversa a la multiplicación. Los términos de la división son el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una división, ¿no? 26 entre 7 es 3, ¿sí? 3 por 7, 21. Restamos 6 menos 1, 5, 2 menos 2, 0. Bien, 26 es el dividendo, ¿sí? Es la cantidad la cual se va a repartir, ¿sí? 7 es el divisor, es la cantidad que nos dice en cuántas partes se va a dividir, ¿sí? El cociente es la cantidad resultante de esa división. Y el resto, ¿sí? Es la cantidad que sobra y que siempre es menor que el divisor. El resto debe ser siempre menor que el divisor. Cuando nos dicen residuo o resto mínimo, se refiere al número 1. El residuo mínimo aquí es 1. Bien, continuamos. En una división siempre se cumple que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Veamos una pequeña fórmula. Aquí está. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Y si el residuo es 0, no solamente me quedaría dividendo es igual a divisor por el cociente. En este caso estamos asumiendo que hay residuo, ¿sí? Que hay residuo. Continuamos. Clases de división. Ya ustedes saben que hay dos clases de división. Vamos a empezar con la primera. División exacta. ¿Cuándo la división es exacta? Cuando el residuo es igual a 0, ¿no? Cuando no hay ninguna cantidad sobrante, ¿sí? Cuando al dividir, ¿no? Las cantidades se reparten de manera igualitaria y no queda ninguna cantidad sobrante. Bien, veamos un ejemplo. ¿Ya? Aquí está, miren. Lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Dividendo es igual al divisor por el cociente. Como no hay residuo, ya no se coloca residuo. Ejemplo, aquí tenemos una pequeña división. 10 entre 2 a 5. 5 por 2, 10. Resto y me queda 0. Residuo 0, ¿no? Aplicamos esta fórmula. A ver, se supone que aquí el dividendo es 10, el divisor es 2 y el cociente es 5. Y deben ser iguales. Bien, aquí está. Dividendo 10, divisor 2, cociente 5. 2 por 5 es igual a 10, cuando el residuo es 0. División exacta. Vamos a ver la división inexacta, ¿sí? División inexacta cuando el residuo es diferente de 0, ¿sí? Cuando hay una cantidad sobrante.
La formulita está aquí. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, más el residuo, más el resto, es lo mismo. Ejemplo. A ver, tengo una pequeña división. 7 entre 2 a 3. 3 por 2, 6. 7 menos 6, 1. El residuo aquí es 1. Cuando el residuo es 1, eso se llama residuo mínimo. Residuo mínimo. Cuando el residuo o el resto es 1. Bien. Vamos a aplicar esta formulita ahora. Bien. Aquí tengo el dividendo 7, el divisor 2, el cociente 3 y el residuo 1. Residuo 1. 2 por 3, 6. 6 más 1, 7. Bien. Vamos a continuar. Bien. Aquí hemos visto dos divisiones. Hay que recordar la exacta y la inexacta. Tengan presente esas definiciones y esas diferencias porque eso hay que aplicarlos en los problemas. ¿Sí? En los problemas. Actividades. Empezamos con la primera actividad. Ustedes lo pueden encontrar en la página 23 de su libro. ¿Sí? En el libro, como siempre, lo está resuelto. Estas actividades también hay que copiarlas al cuaderno. Bien, vamos a empezar con la actividad número 1. Dice acá. Si un comerciante obtiene un préstamo de 1.157 soles y tiene que pagarlo en 13 cuotas fijas, ¿cuál es el valor de dicha cuota? ¿Sí? Entonces vamos a tener que dividir. Este comerciante sacó un préstamo del banco y la cantidad que sacó es 1.157. ¿Sí? ¿En cuántas cuotas lo tiene que pagar? En 13 cuotas fijas mensuales. ¿Sí? Vamos con la solución. ¿Sí? Entonces, tengo aquí el dividendo, eso es lo primero que debo identificar. El dividendo, que es 1.157, y el divisor, que es 13. ¿Qué es lo que me piden allá? El cociente. La cuota corresponde al cociente. Dividimos 157 entre 13. Tenemos acá. Listo. Ya formé mi galera. ¿Ya? 1.157 entre 13. Vamos a dividir. Bien. ¿Qué sucede acá? ¿No? Yo no puedo decir 1 entre 13. No se puede, ¿no? Siempre el dividendo debe ser igual o mayor al divisor. Igual o mayor al divisor. Entonces, con una cifra no se puede dividir. Con dos cifras, yo diría aquí 11 entre 13. ¿Se puede? No se puede dividir, porque 11 es menor que 13. Voy a tomar ahora tres cifras. Tomo tres cifras. 115 entre 13. Ahí sí se puede dividir. A ver, un número que multiplicado por 13 me dé 115 o que se le aproxime, ¿sí? O que se le aproxime. A ver, si yo digo 6, 6 por 13, 78. Le falta para llegar a 115. Ahora con 7. 7 por 13, 91. Todavía le falta. Con 8. 13 por 8, 104. Bien. Con 104 me voy a quedar porque si le pongo con 9, si multiplico por 9, se va a pasar, se va a exceder. ¿Sí? Entonces, nos quedamos con el 8. 8 por 13. 8 por 13, 104. ¿Qué hacemos ahora? A ver, recordamos. Ahora vamos a restar, ¿no es cierto? Restamos. 5 menos 4, 1. Y aquí bajo el 1. Me va a quedar 11. ¿Sí? Y bajo el 7. ¿Sí? 11 y bajo el 7. El 7 se va bajando. Ahora sí, una vez que bajé el 7, vuelvo a dividir. Digo, 117 entre 13. ¿Ya? 117 entre 13. Y recuerdo acá, yo sé que 8 por 13 es 104. Entonces no debe ser 8. Probemos con el 9.
9 por 13, ¿ya? Vamos a colocar aquí el 9. A ver, 9 por 3, 27. Aquí está. Coloco el 7 y llevo 2. 9 por 1, 9 más 2, 11. Muy bien, entonces sería 9 por 13, 117. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a restar, ¿no? 7 menos 7, 1 menos 1, 1 menos 1. Y eso me queda 0. 0 residuo, ¿sí? Es una división exacta. Bien, entonces veamos con nuestra respuesta. ¿Cuál es el cociente? El cociente es 89 y esa es la cuota que hay que pagar, 89 soles. Es mi respuesta. Bien, entonces veamos acá. Entonces, el valor de la cuota será 89 soles. El valor de la cuota será 89 soles. División exacta. Bien, continuamos. Problema número 2. Y dice así. Si en el aula del cuarto grado, los niños tienen que reunir 252 libros de aritmética y las niñas tienen que reunir 255 libros de historia. Pregunta, ¿cuántos libros en total reunirán cada niño y niña del cuarto grado? Bien, entonces aquí hay que hacer dos divisiones. Una división para los niños y otra división para las niñas, porque me preguntan por separado, ¿sí? Por ejemplo, cada niño, ¿cuántos libros de aritmética va a reunir? Y en las niñas, ¿cuántos libros de historia va a reunir cada niña? Cada niña. Bien, solución. Empezamos con los niños, ¿ya? En los niños, ¿cuál será entonces el dividendo? El dividendo será 252 y el cociente será la cantidad de niños, 12, ¿sí? 12. Entonces, el dividendo es la cantidad de libros, que son 252, y el divisor es la cantidad de niños, que es 12. Empezamos. Bien, aquí está mi galera. Ya armé. Y empiezo a dividir. Bien, a ver, con su ayuda, empezamos. Un número que multiplicado por 12 me dé 2. Imposible, ¿no? Entonces, como no se puede dividir con una cifra, vamos a tomar dos cifras, porque tengan en cuenta que el dividendo debe ser igual o mayor que el divisor, ¿ya? No puede ser menor. Entonces voy a tomar 25. Entonces, 25 entre 12. Un número que multiplicado con 12 me dé 25 o que se le aproxime, ¿sí? Con el 1, 1 por 12, 12. Con el 2, 2 por 12, 24. 24. Bien, entonces vamos a probar con el 2, ¿sí? Es el más cercano. 2 por 12, 24. Bien, vamos a restar. 25 menos 24 me da 1, ¿sí? Y bajo el 2. Y bajo el 2. 5 menos 4, 1. Y bajo el 2. Bien, ahora sí tengo 12. 12 entre 12. A ver, 12 entre 12. Me da 1. 1 por 12, 12. Voy a restar, ¿sí? Voy a restar. Y ahí me va a quedar 0. 0 residuos. ¿Qué significa este 21? ¿Sí? Este 21 significa que cada niño, ¿sí?, va a reunir 21 libros de aritmética. Cada niño reunirá 21 libros de aritmética. Vamos a ver con las niñas. A ver, las niñas tienen que reunir libros de historia, ¿ya? Libros de historia. En cuanto a las niñas, el dividendo es la cantidad de libros de historia, que es 255, y el divisor es la cantidad de niñas, que es 15. A ver, vamos entonces a dividir para averiguar cuántos libros reúne cada niña. Hago mi galera, ¿listo? Y empiezo a dividir, ¿ya? 255 entre 15. A ver, un número que multiplicado por 15 me dé 2, imposible. Voy a tomar dos
cifras, ya 25. Diré entonces 25 entre 15. 15 por 1, 15. 15 por 2, 30. Se pasa. Me quedo solamente con 1. 1 por 15, 15. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a restar. 25 menos 15. 5 menos 5, 0. 2 menos 1, 1. Me va a quedar 10. Y bajo el 5. El 5 lo voy a bajar. Primero resto y luego bajo el 5. Listo. Ahora me queda dividir 105 entre 15. Bien. 105 entre 15. Si yo digo 15 entre 6, me va a dar 90. Entonces aquí solamente me queda colocar como cociente el número 7. 7 por 15. ¿Cuánto es 7 por 15? 7 por 15, 105, ¿no? 7 por 15, 105. Voy a colocar aquí el 105 y luego voy a restar. 5 menos 5, 0. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Residuo 0, ¿ya? ¿Qué significa ese 17? Significa que cada niña va a tener que reunir 17 libros de historia. Cada niña reúne 17 libros de historia. Respuesta. Bien. Cada niño reunirá 21 libros de aritmética con respecto a la primera división. ¿Sí? En la segunda respuesta, cada niña reunirá 17 libros de historia, ¿no? Esa es mi respuesta. Son dos respuestas porque me preguntan por los niños y por las niñas. Pasamos al ejercicio número 3. Dice, calcula el dividendo de una división inexacta si el divisor es 14, el cociente 42 y el residuo es mínimo. Yo les había hablado a ustedes del residuo mínimo, ¿sí? Si han estado atentos, ya saben cuál es el residuo mínimo. ¿Qué cantidad es el residuo mínimo? Bien. A ver, de repente alguien ya recuerda, porque en las diapositivas anteriores he mencionado al residuo mínimo. Solución del esquema. A ver, tenemos el esquema, porque me preguntan, a ver, o me dan como dato el dividendo, al divisor, al cociente y al residuo. Bien, entonces vamos a tener aquí el esquema. Aquí está el esquema. Listo. Recordamos, dividendo, divisor, cociente y residuo. Bien, este es el esquema. En este esquema vamos a aplicar, vamos a reemplazar al divisor por 14, al cociente por 42, al residuo y el residuo mínimo que ya deben ustedes estar adivinando. ¿Sí? A ver, ¿cuál será el residuo mínimo? Bien, tenemos también una formulita, ¿cierto? Cuando la división es inexacta. Cuando es inexacta, pues hay residuo. Y reemplazamos. ¿Ya? Tengo el dividendo, tengo el divisor por el cociente más el residuo. Bien, reemplazando. Vamos a reemplazar. ¿Ya? ¿Se acordaron del residuo mínimo? El residuo mínimo es 1. ¿Listo? No se olviden. El residuo mínimo es 1. Siempre va a ser 1 el residuo mínimo. Bien. ¿Y el máximo cuál será? Si mi cociente, si mi divisor es 5, el máximo pues será 4. ¿No es cierto? Si mi divisor es 18, el residuo máximo pues será 17. ¿No? Porque ten en cuenta que no se va a poder dividir. Bien. Solamente para hacerles recordar. Vamos ahora a reemplazar. ¿Ya? Reemplazamos entonces nuestra fórmula. Acabo solamente de trasladar mi fórmula aquí y vamos a reemplazar porque me dan el dividendo, me dan el divisor, me dan el cociente y me dan el residuo. ¿Cuál es el residuo mínimo? 1. Muy bien, han estado atentos. 1. Reemplazamos. ¿Sí? El divisor 14, el cociente 42 y el residuo mínimo 1. Vamos a hallar el dividendo, ¿no? El dividendo. Es lo que a mí no me da. ¿Sí? Multiplicamos.
Entonces sería aquí 14 por 42, 588. Más el residuo mínimo, mi respuesta es 589. 589. Bien, queridos estudiantes, hasta aquí hemos llegado a nuestra clase virtual de división de números naturales. No sin antes, me voy a despedir, no sin antes decirles que hay una tarea virtual, ¿sí? De 3 ejercicios, ya saben ustedes, que no se imprime, no tienen ustedes que hacerlo en su cuaderno. Pero la clase de ahora, la que acaban ustedes de ver, primero se escribe en el cuaderno y luego de la parte teórica viene la tarea. Ya, no se olviden. La tarea en el cuaderno, le toman una fotito y me lo reenvían por actividades. Bien, cuídense mucho, listo, lávense las manos, son unos campeones y unas campeonas porque ustedes se quedan en casa y saben que todo esto va a pasar prontito, ¿sí? Y bueno, pues la siguiente clase de aritmética es online y ahí nos vamos a ver las caritas. Cuídense mucho.